Buenos días, tardes o noche, licenciada. Nosotros como grupo, conformado por Almeida Jeremy, De la Cruz Dana, Romero Heidi y Salazar Allison, le explicaremos acerca de los circuitos en serie. A continuación, un concepto de lo que trata. Este es un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, tal y como se muestra en la imagen, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Estos contienen elementos y son los siguientes. Una fuente eléctrica donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor es el que permite el flujo electrónico, es decir, la electricidad. Y tiene también terminales o receptores, dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y transforman en otro tipo de energía. Buenas tardes, yo soy Jeremy Almeida y voy a darles un ejercicio del tema que explicó mi compañera, el circuito en serie. Para sacar lo que queremos, que es la resistencia total, necesitamos una fórmula de la suma de todas las resistencias, es decir, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en este caso, para que nos dé en total una suma y llegar al voltaje. El número total tiene que ser igual al voltaje. Entonces, R1, que es 7, la resistencia número 1, más la resistencia número 2, que es 4, y la resistencia número 3, que es 3. Ya, esto sumado da 14. Entonces nuestra resistencia total viene a ser 14 ohms. Continuamos como ya sacamos la resistencia total, continuamos con la corriente. ¿Cuál es la fórmula de la corriente? Necesitamos corriente es igual a voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, corriente es igual. Nuestro voltaje total es 28 de voltaje y nuestra resistencia total es 14 ohms. Esto vendría a dividirse, entonces 28 dividido para 14 da un resultado de 2. Entonces nuestra corriente es igual a 2. Una vez que sacamos nuestra corriente, estos dos son amperes, pero se puede manifestar solo con una A. Entonces quedaría 2 amperes. Estos 2 amperes, como es un circuito en serie, ¿verdad? Y queremos todas las corrientes, entonces esta fórmula sería la ideal, que es la ley de Ohm. Corriente total igual a corriente número 1 igual a corriente número 2 y igual a corriente número 3. Entonces, como todas las corrientes son el mismo valor de 2 amperes, entonces vamos a sacar los respectivos voltajes de cada resistencia. Entonces se divide en 3 voltajes: voltaje número 1, voltaje número 2 y voltaje número 3. La suma de esto vendría a darnos el voltaje total, que son 28. Entonces sería 2 multiplicado por la resistencia número 1. Esta es la corriente número 1. Corriente número 2, que también es 2. Recuerden que el valor es el mismo en todos. Y la corriente número 3, que también es 2, multiplicado por la resistencia número 2,
y este multiplicado por la resistencia número 3. Entonces, voltaje número 1, 2 por la resistencia número 1, que es 7, viene a dar 14. Voltaje número 2 igual 2 por 4 son 8, y voltaje número 3, 2 por 3 igual a 6. La suma de todos, es decir, 14 más 8, que son 22, y 6, que son 28 voltios. Esta es nuestra respuesta, la misma que vendría a ser al 28 de la suma de todas las resistencias. Tenemos el siguiente ejercicio y nos dice: calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencias en serie, considerando que la fuente es de 120 voltios. Como podemos observar en el siguiente esquema, es un circuito que está formado por un conjunto de resistencias por las cuales fluye la corriente total de la fuente en una sola trayectoria. Por lo tanto, la corriente es la misma en cualquier punto. Para resolver este ejercicio, primero sumamos de forma algebraica todas las resistencias que tenemos. El resultado que tengamos nos va a dar la resistencia equivalente. Entonces sumamos 10 ohmios más 5 ohmios más 2 ohmios más 8 ohmios más 15 ohmios. Eso nos da un total de 40 ohmios. Ahora podríamos representar en un circuito equivalente que tenga una sola resistencia, que ahora es de 40 ohmios, es decir, de la siguiente manera. El ejercicio nos pregunta: ¿cuál es la corriente? Por lo que aplicaremos la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, si despejamos la intensidad de corriente eléctrica I, va a ser igual al voltaje y la resistencia pasaría a dividir. Sustituyendo los datos, tendríamos que 120 voltios sobre 40 ohmios, porque esta es la resistencia equivalente. Este resultado nos da a 3 amperios. Y esa es la corriente eléctrica que circula por todo el circuito. Y de esta forma se resuelven los circuitos en serie. Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ana de la Cruz y yo les voy a presentar un ejercicio acerca del circuito de series. Este ejercicio está compuesto por un voltaje y algunas resistencias, las cuales van a ser enumeradas. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Para resolver este ejercicio tenemos la siguiente fórmula: resistencia total, y esta simplemente es la suma de todas las resistencias que mencioné anteriormente. En este caso la resistencia total es igual a 5 más 7 más 9 más 4. Todas estas tienen el símbolo de ohms al ser resistencias. Ahora, la suma total de estas nos da un igual de 25 ohms. A continuación vamos a usar otra fórmula, la cual pertenece a la ley de Ohm. Esta es igual a corriente igual a voltaje total sobre resistencia total. Nuestro voltaje total es el número 20, entonces sería corriente es igual a 20 sobre resistencia, que la acabamos de sacar, sería 25 ohms. Y las dividimos. 20
para 25, que en este caso nos daría un total de 0,8, y ahora esta se denomina amperes. Se representa con la A. A continuación vamos a sacar un total de las corrientes. Es decir, corriente 1 es igual a corriente 2, igual a corriente 3, igual a corriente 4. Todas estas corrientes van a equivaler a un mismo resultado, que en este caso es 0,8 amperes. Al momento de tener ya nuestra corriente, podemos sacar lo que son los voltajes. Este voltaje se va a dividir en los 4 que nombré anteriormente. La suma de todos estos nos tiene que dar como resultado el voltaje total. La fórmula sería: voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1, voltaje 2 es igual a corriente 2 por resistencia 2, voltaje 3 es igual a corriente 3 por resistencia 3, y voltaje 4 es igual a corriente 4 por resistencia 4. Ahora bien, reemplazando estos datos nos va a dar un igual de corriente 1, como había mencionado anteriormente, 0,8 por nuestra resistencia número 1, que en este caso es el 5, 0,8 por nuestra resistencia número 2, que es 7, corriente número 3 por la resistencia número 3, que es el 9, y corriente 4 por 4, ya que esta es nuestra resistencia número 4. Ahora bien, multiplicando todas estas, como resultado tenemos 0,8 por 5, 4 voltios, 0,8 por 7, 5,6 voltios, 0,8 por 9 es igual a 7,2 voltios, y 0,8 por 4 es igual a 3,2 voltios. Ahora, para que ustedes lo puedan comprobar, voy a poner en la calculadora la suma de estas. 4 más 5,6 más 7,2 más 3,2, que nos da como resultado el 20. Entonces, como voltaje total, tenemos el número 20, que es el mismo que tenemos en la gráfica. Muchas gracias. Ya, yo soy Heidi Romero y le voy a hablar circuito en serie. Es un circuito en serie donde tengo una vuelta de voltaje en B que es igual a 24 vueltas. Y como ejemplo voy a poner 3 resistencias. Resistencia 1 que es igual a 2 ohmios, resistencia 2 que es igual a 4 ohmios y resistencia 3 que es igual a 6 ohmios. Una de las características que tiene este circuito en serie es: primero, la corriente pasa por las 3 resistencias y la intensidad de corriente y siempre es la misma. El voltaje se distribuye en 3 fuerzas, que es voltaje resistencia 1 más voltaje resistencia 2 más voltaje resistencia 3. Tiene que dar el voltaje que suministra la energía a este circuito. Ya. Para poder trabajar se debe convertir en circuito equivalente. Entonces, esto es a esto. Un circuito equivalente. Que es resistencia equivalente, voltaje, y la corriente es la misma del circuito original. Y ya, para poder calcular resistencia equivalente, esto es igual: resistencia equivalente igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que esto es igual: resistencia 1 que es igual a 2 ohmios,
resistencia 2 que es igual a 4 ohmios más resistencia 3 que es igual a 6 ohmios. Esto es igual a 12 ohmios. Resistencia equivalente es igual a 12 ohmios. Ya. La corriente la podemos determinar utilizando la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Entonces, la corriente es igual al número de voltaje, que es 24 vueltas, sobre resistencia equivalente, que es igual a 2 ohmios. Esto es igual a 2 amperios. Ya. Para determinar el voltaje, vamos a ponerles nombres a lo siguiente: A, B, C y D. Ya, para poder determinar el voltaje es igual voltaje de A y B, voltaje de A y B es igual voltaje A es igual a energía por resistencia. Entonces, esto es igual a 2 amperios, que salió el total de la energía, por resistencia, que es igual a 2, resistencia 1 por lo de aquí, 2 ohmios. Y esto es igual a 4 voltajes. Ya, voltaje entre B y C es igual a energía por la resistencia, que esto es igual a 2 amperios por la resistencia, que es 4 ohmios por la de aquí, y esto es igual a 8 voltajes. Y voltaje de resistencia C y D es igual a energía por resistencia. Reemplazo valores, que es igual a 2 amperios por 6 ohmios. Esto es igual a 12 vueltas. Es igual a energía por la resistencia, que esto es igual a 2 amperios por la resistencia, que es 4 ohmios por la de aquí, y esto es igual a 8 voltajes. Y voltaje de resistencia C y D es igual a energía por resistencia. Reemplazo valores, que es igual a 2 amperios por 6 ohmios. Esto es igual a 12 vueltas. Entonces, voltaje es igual a voltaje entre A y B más voltaje entre B y C más voltaje entre C y D, que esto es igual a voltaje de A y B, que salió 4 voltajes, más B y C, que salió 8 voltajes, más voltaje entre C y D, que salió 12 voltajes. Esto es igual a 24 voltajes. Esto quiere decir que está bien, porque es el voltaje dado en la serie de acá, que son los 24 vueltas que suministra la energía en este circuito. Muchas gracias.